3 parámetros, 3 resultados superiores. Un diseño escrito hace más de 3000 años. Pero la estabilidad del casco era solo el esqueleto. El verdadero misterio estaba en la piel del arca, en un material cuyo nombre nadie ha podido descifrar. Año 30 de la construcción. El taller huele a resina caliente y madera verde recién cortada. Noé sostiene 2 tablas. Las examina. Pasa los dedos por el grano de la primera. Las líneas corren en una dirección, paralelas, predecibles. Pone la segunda tabla encima, pero la gira. El grano de la segunda cruza el de la primera en ángulo. Aplica resina entre ambas y presiona. Espera. Cuando intenta doblar el conjunto, la madera no cede. Lo que una sola tabla no podía resistir, 2 tablas cruzadas lo absorben sin quebrarse. Si el grano va en una sola dirección, la fuerza lo quiebra. Pero si cruzo las capas, la fuerza se distribuye, se disipa, se rinde ante la madera. Y añade una tercera capa y una cuarta. Hazte un arca de madera de gofer. Ordena Génesis 6:14. Gofer. En hebreo, gofer. 3 consonantes. G, P, R. Esta palabra aparece una sola vez en toda la Biblia. Una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Los lingüistas la clasifican como un apax legomenon, un fantasma que existe en un único versículo de toda una lengua, sin otro contexto, sin pistas, sin repetición. La traducción popular dice ciprés o cedro. Es la respuesta cómoda, pero tiene un problema que pocos notan. Cuando la Biblia quiere nombrar un árbol, lo nombra. Cedros del Líbano, madera de acacia, la encina de Mamre. El hebreo no tiene dificultad para identificar especies, pero aquí no dice madera de ciprés, dice madera de gofer, y nadie sabe qué es gofer. Ahora, y esto es lo que cambia la conversación, las traducciones más antiguas que existen de la Biblia, la Septuaginta griega del siglo III a.C. y la Vulgata latina, fueron escritas cuando ciertos conocimientos tecnológicos del mundo antiguo todavía estaban vivos. Y estas traducciones no interpretaron gofer como especie de árbol. La Septuaginta tradujo vigas cuadradas. La Vulgata tradujo madera cepillada. No un tipo de madera, un proceso de preparación. Madera laminada, contrachapado antiguo, capas cruzadas a contrahilo que multiplican la resistencia a la tracción de manera exponencial. Los modelos de estabilidad del Instituto Criso asumieron exactamente este tipo de estructura interna. Vigas maestras de 50 centímetros por 50 centímetros de sección. Medio metro cuadrado de madera sólida procesada. Forro exterior de casco de 30 centímetros de espesor. Uniones de caja y espiga. La misma técnica que siglos después harían famosa a los fenicios y los romanos en sus flotas de guerra. Y detrás de Noé, mientras él laminaba la viga número 1000 de las decenas de miles que necesitaría, su esposa salía de la casa con comida. No preguntó cuándo terminaría. Hacía años que no preguntaba. Dejó el plato en la sombra de la estructura y volvió adentro. Ella nunca vio el plano, nunca escuchó la voz. Pero cada día, durante décadas, puso comida frente al hombre que sí lo hizo. Hay algo perturbador en construir durante décadas algo que no puedes explicar, con un material que no puedes nombrar, para un desastre que no puedes demostrar. Pero Noé no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba laminar la siguiente capa. Sin embargo, la madera, por más fuerte que fuera, tenía un enemigo que no podía vencer sola. Y lo que Dios ordenó como sellante esconde el secreto más asombroso de toda esta historia. Año 60. El casco estaba casi terminado. Calderos enormes de betún negro hervían sobre fogatas abiertas al costado de la estructura. El calor subía en ondas visibles que distorsionaban el contorno de la madera detrás. El hedor acre del asfalto caliente se pegaba a la ropa, al cabello, a la piel. No se iba. Llevabas el olor del arca contigo a todas partes. A tu casa, a tu cama, a tus sueños. Noé se arrodilló junto a la base del casco interior. Sus manos, gruesas, agrietadas, permanentemente manchadas de negro después de décadas de trabajo, extendían la sustancia viscosa sobre las juntas con una herramienta de madera plana. Capa sobre capa, por dentro y por fuera, como las instrucciones ordenaban.
Cúbrela con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Le costó levantarse. Las rodillas ya no eran las mismas. Sem se acercó sin decir nada. Tomó la herramienta de las manos de su padre y continuó donde él había dejado. No hizo falta explicar. Llevaba 30 años viendo esas manos trabajar. Ahora temblaban. Pero la brea no era un detalle estético. Era ingeniería de supervivencia. El sellado exterior bloqueaba el agua, la presión hidrostática, la abrasión salina, el impacto de escombros flotantes. Y el sellado interior era igualmente crítico por una razón que casi nadie considera. Miles de animales encerrados durante más de un año producirían cantidades masivas de amoníaco, ácidos orgánicos y gases corrosivos. Sin esa barrera interior de betún, la madera se habría podrido desde adentro en semanas. Cada capa de brea era una capa de tiempo comprado contra la destrucción biológica interna. Y ahora detente, porque aquí es donde toda esta historia se parte en dos. La palabra hebrea para recubrir con brea en Génesis 6:14 es capar. Se pronuncia capar. Y la sustancia misma, la brea, es kofer. Se pronuncia kofer. Esa raíz, KPR, es la misma raíz que domina todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Es la raíz de Yom Kippur, el día de la expiación. Capar significa cubrir, pero también significa expiar. Y kofer significa brea, pero también significa rescate, precio de redención. Noé estaba sellando el arca con salvación, y no lo sabía. La cobertura física contra el agua del juicio y la cobertura espiritual contra el juicio de Dios comparten exactamente la misma palabra en el idioma que Dios eligió para registrar estas instrucciones. No es una coincidencia lingüística. Es arquitectura divina incrustada en el vocabulario. El plano de ingeniería naval es el plano de redención, escrito en hebreo, sellado en betún y prefigurando la sangre del sacrificio que siglos después, en Levítico 17:11, se revelaría como la verdadera cobertura del pecado. Pero lo que esa salvación dejaba afuera era devastador en su escala. 8 personas. El arca tenía capacidad para 17.000 toneladas de carga, pero solo 8 asientos humanos. 8. De cada ciudad. De cada mesa donde una familia compartía el pan. De cada niño que jugaba al atardecer en las calles del mundo antediluviano. Solo 8 pasarían por esa puerta sellada con kofer. Y Noé los conocía a todos. Les había advertido. Durante décadas les había advertido. Y uno por uno, cada uno había elegido el cielo despejado sobre la voz del anciano cubierto de brea. Hubo un momento, tal vez en el año 60 o el 65, en que un hombre que Noé conocía bien pasó caminando frente a la estructura. Miró hacia arriba. El arca ya era demasiado grande para ser una broma, demasiado real para ignorarla. Pero miró hacia otro lado y siguió caminando, como se mira lejos de algo que no quieres que sea verdad. Pero el arca no solo necesitaba resistir el agua por fuera y la corrosión por dentro, necesitaba algo aún más fundamental. Necesitaba respirar. Miles de animales, 8 humanos, más de un año encerrados. Metano de los desechos, amoníaco de la orina, dióxido de carbono de miles de pulmones en un espacio sellado herméticamente con kofer. Sin electricidad, sin ventiladores, sin motores. Un cálculo básico muestra que sin ventilación, la atmósfera interior se habría vuelto letal en días. ¿Cómo no murieron todos asfixiados? La respuesta está escondida en otra palabra que los traductores han maltratado durante siglos. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Génesis 6:16. La mayoría traduce ventana, pero la palabra hebrea aquí no es jalón, chalón, que es el término hebreo común para ventana, y que el propio Génesis usa en el capítulo 8, versículo 6, cuando Noé abre una ventana lateral para soltar al cuervo. Aquí la palabra es completamente diferente. Tzoar. Se pronuncia tzoar, y literalmente significa luz del mediodía, un aparato de iluminación,
no un agujero en la pared. No era un hueco cuadrado de 45 centímetros. Era un claristorio. Una apertura de ventilación continua que corría a lo largo de los 133 metros del techo a 2 aguas de la nave.